Bueno, invitamos a una gran representante de nosotras y también de la sociedad colombiana. Invitamos a la doctora Consuelo Ahumada, PhD en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos y ella también pues es docente de la Universidad Externada de Colombia. Buenos días, Consuelo. No sé si ya Consuelo está. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantaraya. Consuelo, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana de sábado. Qué alegría tenerte aquí en el programa, Consuelo. Gracias. Bueno, Consuelo, pues lo vuelvo a decir con gran celebración. Vamos a hablar de la presidenta de México, Consuelo, y tú qué sabes de ese recorrido histórico, político, de lo que ha pasado Iberoamérica, América Latina. Pues quisiéramos que nos contextualizaras acerca de la presidenta de México y darte nuevamente la bienvenida al programa y sobre todo resaltar tu análisis político. Bueno, Consuelo, en primer lugar, ¿cuál es la trayectoria política? ¿Cuáles han sido los referentes más importantes dentro de la política mexicana de la nueva presidenta de México? Acordémonos que ella es Claudia Sheinbaum. Sí, Marta, bueno, pero empecemos como por un contexto para poder entender la importancia de lo que se logró en México. En este momento hay los llamados gobiernos alternativos de izquierda de una segunda ola. La primera fue a comienzos del siglo XXI, luego entraron como en crisis y ahora se refuerzan con un nuevo grupo de países que entran a elegir gobernantes de izquierda, democráticos, alternativos. Por supuesto, ahí está Colombia también, está Brasil con Lula, y venía Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le dicen, en México. México y Brasil son los dos países más importantes, y eso digamos que es una defensa bien importante y un frente bien importante para defender a estos gobiernos. Pero, ¿qué es lo más importante de México? Que Claudia Sheinbaum se hace elegir presidenta dentro del mismo partido de López Obrador. Eso fue ya hace 3 meses, con una votación altísima, el 60% de la votación. La segunda candidata, digamos, lo hizo en un frente, mostrando la importancia de los frentes para lograr un resultado, ¿no? Un frente democrático de izquierda. Derrotó al frente de derecha, también representado por una mujer, la derrotó, pero abiertamente, es decir, con más del 100% de los votos. Entonces, lo que hubo el martes pasado, el 1 de octubre, fue la posesión de Claudia Sheinbaum. Yo tuve oportunidad de estar presente ahí en Ciudad de México durante los días antes y regresé pues al otro día de la posesión, y realmente fue muy emocionante. Pero, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Claudia, pues no aparece de la nada, es una científica, participó, ambientalista, en el panel de expertos de la ONU que obtuvo un premio Nobel, ¿sí? O sea, ella es partícipe de ese premio Nobel, pero además es pues una persona muy destacada. Fue al jefe de gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, es como alcalde, lo que nosotros llamamos alcalde aquí, pero además jefe de gobierno porque es jefe de varios alcaldes y alcaldesas. Es una feminista. También yo la había conocido también hace un poco más de un año que estuvimos otra vez en México en la conformación de la Internacional Feminista. O sea, tiene un liderazgo importante. Además, destaca cómo las transformaciones sociales son fundamentales, y dentro de esas transformaciones sociales todos
expectativas, todos los derechos de la mujer los tiene en primer plano. Ustedes saben que México, bueno, México es como el emblema del machismo, ¿sí? Es uno de los países más machistas de la cultura patriarcal, machista, está ahí presente siempre en la música, en todos los aspectos de la cultura. Entonces, lograr esto en México, que sea una mujer por primera vez, una mujer avanzada, una mujer destacada en todos los campos, es supremamente importante. Señalemos también que López Obrador sale con una popularidad enorme, es decir, más o menos entre el 70 y el 75% según quien la mida, ¿no? O sea, muy popular, uno lo ve en la calle, uno lo ve hablando con los taxistas en el transporte, en el Zócalo, de la plaza principal en Ciudad de México, en todos lados. Y pues la gente espera que la gobernante esté a la altura de él, tiene un reto en ese sentido, él es muy popular, ¿sí? Muy aceptado por la gente. ¿Qué hizo? Sí. Hizo una fuerte inversión social, mejoró las condiciones de vida de la población, ¿sí? Redujo la pobreza, sacó la pobreza a 9 millones de personas. Eso es muchísimo, pero muchísimo. Si Sí, pongámonos a sí. ver lo que eso representa, Petro logró aquí, ha logrado 1.700.000 personas. Bueno, proporcionalmente la población es menor aquí, pero eso es una cosa, y eso es una prioridad. Hay tareas pendientes en el plano de la mujer, el tema del feminicidio es muy grave en México, el feminicidio y las mafias, las presiones de todos estos grupos narcotraficantes, porque sabemos que es el país frontera con Estados Unidos, la frontera más grande de América Latina. Además, es una frontera que históricamente ha sido muy conflictiva, ¿no? Esa cercanía a Estados Unidos le crea muchos problemas también. Es decir, digamos que no arregló, no podía arreglarlo todo, pero sentó las bases para la inclusión social de una gran mayoría de población y tiene, mejor dicho, se ganó los votos más que suficientes para continuar un proyecto transformador que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Sí, Consuelo, sí. Vienen retos grandes, ¿no? Para ella, Sí. para la presidenta. Y pues lógicamente que es también darle continuidad, me imagino, de pronto estaré equivocada, pero me imagino que también ella debe darle una continuidad al programa de gobierno de López Obrador. Sí, lógicamente que van a haber diferencias, pero tiene que haber, de pronto hay una continuidad y es un reto muy grande. Entonces, ¿cuáles serían los retos? ¿Cuáles sería si va a haber esa continuidad? ¿Mm? ¿Qué va a Mira, pasar con? por supuesto que va a haber una continuidad, son del mismo partido. Claudia participó en la conformación del partido, que es el partido Morena, Movimiento de Renovación Nacional, y están aliados con otros partidos de izquierda y tienen, digamos, tiene algo que no tiene Petro en Colombia, que es la mayoría calificada en el Congreso, controlan el Congreso. O sea, ¿cuál es el compromiso de ella? Profundizar esas reformas, esa inversión social, de una situación económica relativamente favorable, ampliarlo, ella sacó un programa de 100 puntos donde contempla, varios de ellos tienen que ver con la transformación de la condición de las condiciones sociales, pero de la mujer también. López Obrador hizo un importante aporte sobre todo a las pensiones, suben los salarios, ¿sí? Y creó más de 500 institutos institutos universitarios o institutos intermedios que facultan o que dejan a la población en posibilidad de entrar a trabajar, conseguir empleo, capacitarse. En cuestiones muy concretas se metió en el campo también, hizo un poco lo que quiere hacer Petro, ¿sí? Crédito barato, subsidios para los productores, hacer revivir la producción campesina, ¿sí? Frente a no sé cuántos años, bueno, en México es un poco más que aquí, más de 40 años de apertura económica
y de tratados de libre comercio con Estados Unidos. O sea, el proyecto es enorme, fundamentalmente se va a centrar en todo esto de inversión social, mejorar las condiciones de la mujer y combatir el feminicidio, la violencia contra la mujer, mediante medidas y todo lo demás. Es una cosa muy importante que se me olvidaba decir. Es muy importante por lo simbólico y por lo que tiene que ver con el rescate de la dignidad nacional. No sé si ustedes, los que estuvieron pendientes del tema, se dieron cuenta de que, bueno, hubo un escándalo de algunas proporciones porque el rey de España no fue invitado a la ceremonia de posesión. Entonces, sí, ¿cuál es la señora. razón? La razón es que López Obrador en el año 2019 le mandó un mensaje al rey diciéndole que él como gobernante mexicano, por estar al frente del Estado mexicano, iba a pedirle perdón a las comunidades indígenas que fueron maltratadas, exterminadas, explotadas durante la conquista. Si hablamos de eso, son más de 90 millones de indígenas que desaparecieron en toda América Latina, ¿sí? Por efecto de la conquista. Que él iba a hacer eso y que él le pedía al rey que hiciera lo mismo y que hiciera una ceremonia conjunta del más alto nivel en México, en una fecha por acordar en 1 o 2 años, para que se diera ese perdón frente a la población mexicana y de América Latina. El rey nunca contestó la carta. Nada, no le mereció ninguna atención. Por supuesto, lo que hizo Claudia, fue decisión de Claudia, fue no invitarlo. AMLO la respaldó y no lo invitaron. Entonces, España no tuvo ninguna presencia y como lo rescataban, precisamente Claudia lo destaca en una de sus intervenciones ahora con motivo de la posesión, es que eso era un problema de dignidad nacional, un problema de soberanía nacional. La prensa colombiana y la prensa latinoamericana de derecha piensan que eso es muy folclórico, y así lo dijeron. Qué cosa tan grave, pues, ¿qué culpa tiene con algo que sucedió hace 500 años, ¿no? O a partir de hace 500 años. Sí, pero ellos destacan como una cuestión de dignidad. De hecho, Claudia Sheinbaum sigue con las mañaneras de su antecesor. Las mañaneras son unas reuniones todos los días, incluidos sábados y domingos, que hace con la prensa, lo primero que hace en el día y que la gente lo sigue permanentemente. Ella dijo que iba a seguir porque eso, pues, por supuesto, le disparó la popularidad al anterior presidente. Dijo Claudia que lo que iba a hacer en la primera, o sea, el miércoles pasado, era promulgar un decreto que pedía perdón a los familiares de la masacre de Tlatelolco. Es una famosa masacre del movimiento estudiantil en el año 1968, y hace más de 50 años, ¿sí? El movimiento estudiantil estaba muy activo, eso fue antes de los Juegos Olímpicos de México del 68. El Estado procedió y masacró, y en México, cerca de México, está la Plaza de Tlatelolco, en medio de México, pues, la Plaza de Tlatelolco, es muy simbólico. Entonces, o sea, rescatar esos símbolos es supremamente importante para la reconciliación nacional. En Colombia ha sido muy importante. Entonces, no es cualquier cuestión parroquial, cualquier cuestión folclórica como lo pone la derecha. Sí, Consuelo. En términos generales, hay que aprender mucho de México. Son otras condiciones, ¿sí? Otras condiciones, por supuesto. Más difíciles en algunos aspectos, pero más fáciles en otros, en lo que tiene que ver con la gobernabilidad del presidente. Petro estuvo allá, hizo una charla, fue muy aplaudido en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Yo pude participar también, estar ahí también en primera o en segunda fila, y lo quieren mucho. Pero yo creo que hay que aprender mucho y tomar muchos de estos elementos de la experiencia de México. Sí, Consuelo. Bueno, hablando de Petro, hablando pues del gobierno que tenemos ahorita, que también es progresista, ¿Colombia puede contar con México para el desarrollo de la economía, o en qué tema sería un gran aliado México y Colombia? Mira,
la integración regional es supremamente importante. A eso le ha estado trabajando Petro y le ha estado trabajando los otros, Lula y AMLO. Sí, le trabajaron mucho. Con Claudia, pues va a ser lo mismo. Es decir, México tiene, y de hecho ya no toma un liderazgo en estos países, tiene unas condiciones internas más favorables que las que tiene Lula, pero bueno, Lula es Brasil también. Entonces, por ejemplo, el año pasado hubo una cumbre para un nuevo programa para combatir las drogas, una nueva política antidrogas. Esa se hizo en Cali. En Cali vino López Obrador, hablaron y trazaron unos lineamientos que, pues en eso la iniciativa la ha tenido Petro, pero tienen mucho que ver con la inversión territorial, con garantizar que la gente tenga los recursos para sobrevivir y que no tengan que recurrir a la producción de drogas. Los más afectados son los campesinos, ¿sí? Los campesinos que producen, que siembran la coca, y por eso la obsesión de Petro, el interés tan grande de Petro en la reforma agraria y en los subsidios para los campesinos, en el tema de la educación, la tierra, la educación, la tierra, el saber, ¿sí? El conocimiento, el crédito, todo esto, y todo esto debe darse dentro de una, digamos, reforzando la alianza de los países de la región. Creo que es una buena oportunidad para hacerlo, y por supuesto que haya ganado Claudia en México le da un apoyo muy importante. El solo hecho de ganar le da un apoyo no solamente a Colombia, sino a los países en donde también se están definiendo gobiernos, la posibilidad de que gobiernos progresistas lleguen al gobierno. Sí, sí, Consuelo. Bueno, muy importante, y el tiempo tan poquito, ¿cierto? Deberíamos de hacer un conversatorio acerca de esta representación tan importante, y que no es solo una representación a nivel político, es social, cultural, bueno, que abarca toda la sociedad de América Latina y de Iberoamérica. Consuelo, para cerrar, no podemos desaprovechar su presencia y el conocimiento de la política internacional que tienes. Vamos a hablar acerca de Israel y el genocidio de este siglo, que ha sido condenado por el mundo entero. Pero, ¿qué pasó en la Asamblea General de ONU relacionado con esto, de Consuelo? Porque es que es muy triste ver que ahora Israel ya no quiere abarcar un pedazo del mundo, sino que quiere abarcar mucho más, y pues son muchas vidas que hay, vidas humanas y de otros seres vivos que hay por delante. Entonces, ¿qué pasó en la Asamblea General de la ONU? Mira, bueno, no, pero empecemos por esto. Yo creo que ese tema merece una sesión entera. Es lo más grave de lo que ha pasado en los últimos tiempos en el plano internacional, porque está a punto de estar no solamente una guerra regional que ya está más o menos en cierres, sino un conflicto mundial. Fuera de eso, es una muestra de lo que le espera, como dice Petro, como ha dicho varias veces, lo que le espera a los países que se atrevan a levantarse contra ese orden colonial, neocolonial, contra las guerras, contra el militarismo, contra todo eso. Si te parece, además el 7 de octubre, es decir, esta semana, este lunes, se conmemora el primer año del inicio de esta trágica, del genocidio. ¿No? Entonces, yo diría eso, porque pues ahora no me pones a correr y realmente hay varios aspectos que decir. Sí, qué pena. Esta semana que viene va a ser una semana de conmemoraciones en la Embajada de Palestina, en toda América Latina, en todo el mundo. Entonces, si me invitas, hacemos una cosa mucho mejor y aclaramos estos puntos en un poquito más de tiempo, ¿no? Es decir, claro, sí, porque se requiere de tiempo. Sí, sí, Consuelo. Pues de todas maneras, pues, primero, pues, personalmente para mí esto ha sido un gran logro, cómo nosotras las mujeres hemos escalonado, a pesar que siguen barreras, ¿cierto? Sí, hay barreras, pero bueno, eso es una ganancia muy significativa para nosotras, lo de haber llegado al poder Claudia Sheinbaum,
¿cierto? Sí, Y bueno, y la relación que tiene con Colombia y con nuestro gobierno progresista que se puede seguir trabajando y lo que tú, como tú lo has dicho, que aquí en Colombia pues está la derecha en los medios de comunicación sobre todo haciendo, colocando, como se dice, la zancadilla para que podamos seguir adelante. Consuelo, mira, hay una agradecer. cosa muy importante que bueno, no haya dicho. Bueno, muy importante ganar las elecciones. Eso lo hemos visto bueno, en algunos casos, pero no es suficiente. Es muy importante la postura que se tenga frente a esto. Claudia, y digo Claudia porque es que allá en México, a partir de AMLO, se rompieron los formalismos. Ya no, es, ya no es el doctor, él es el licenciado, como se llama allá. No, la gente le dice a Andrés Manuel Andrés o AMLO, ¿sí? A Ajá. Claudia Claudia, y lo han aclarado. La gente le puede decir cómo se llama, ¿sí? Y se rompieron con todas esas rimbombancias de Sí. la tradición y todo lo demás, y la gente se llama por su nombre. ¿Qué han Ujú. hecho? ¿Sí? Entonces, el tema importante es el contenido también. Lo simbólico es muy importante. Bueno, de hecho, Claudia dice, aquí se acá, yo soy presidenta, ¿sí? Y hablemos de gobernadoras, ¿sí? Hablemos de trabajadoras, lo que no se dice, lo que no se nombra, se invisibiliza, ¿sí? Ajá. Entonces, es una apuesta muy clara en ese sentido, una discusión fuerte, incluso en todos lados, ¿no? Eso no es presidente, los incluye ambos, no, hay que nombrarlo, ¿sí? Es decir, en eso Sí. es clara en eso. Ella se llama Claudia, ella no es doctora, y mejor dicho, claro que es doctora, pero ya la gente se debe dirigirse a ella en los términos en que lo expresa. Hay una experiencia muy parecida, que, pues guardando las proporciones del país, que es la de Honduras, donde también estuvimos participando aquí, creo. En este año, la presidenta Xiomara Castro también lleva peleando mucho, casi le hacen un golpe hace un par de meses, ¿no? En un país muy complicado, más, Ujú. más dominado por Estados Unidos, si se puede. Y Sí. ya también las mujeres y la traición de las mujeres ha sido muy importante en los últimos años en política. La próxima candidata, Ujú. digamos, la más posible presidenta es una mujer y del mismo partido de la candidata. O sea, es una carrera Sí. importante que no es solamente ganar las elecciones, sino darle contenido a eso, ¿no? Darle contenido en políticas sociales y políticas a favor de la mujer, de las condiciones de la mujer. Sí, Consuelo. Bueno, Consuelo, se nos acabó el tiempo, muy triste, muy triste porque temas demasiado interesantes y con la profundidad al análisis que tú les das. Gracias por estar en nuestro programa y sí, pues proponerle a nuestro señor director una charla acerca de lo que está pasando con Israel y por qué no también pues de los temas que estamos viviendo ahorita. Bueno, un Sí, abrazo muy fuerte y bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. bueno, gracias, Marta.